¿Y si todo lo que ves fuera información calculada? Tu cuerpo, tus recuerdos y cada estrella del cielo. Una realidad perfecta, pero ejecutada desde otro lugar. No es solo ciencia ficción, existe un argumento filosófico. Hoy veremos qué sostiene, qué falla y cómo probarlo. Suscríbete y acompáñame a cuestionar la realidad completa. La hipótesis de la simulación propone que nuestro universo observable podría ser un entorno artificial generado por alguna inteligencia o civilización capaz de procesar una cantidad inimaginable de información. Eso no significa necesariamente que vivamos dentro de una computadora parecida a las actuales. El soporte podría ser cuántico, biológico o algo imposible de describir con nuestra física. Desde dentro, una simulación suficientemente detallada se sentiría completamente real. Sus habitantes medirían leyes estables, construirían teorías y llamarían universo al sistema que los contiene. Para ellos, una piedra simulada seguiría siendo sólida, el dolor seguiría doliendo y una decisión seguiría teniendo consecuencias. Ser artificial no convertiría la experiencia en una ilusión irrelevante. Conviene separar tres ideas diferentes: que la realidad pueda describirse matemáticamente, que pueda simularse parcialmente y que de hecho esté siendo simulada por seres externos. La primera idea parece evidente en la ciencia, la segunda ya ocurre constantemente, la tercera es la afirmación extraordinaria y todavía no posee una prueba aceptada. Los científicos simulan galaxias, climas, epidemias, moléculas y colisiones de partículas. Sin embargo, esos modelos simplifican enormes cantidades de detalles para concentrarse en determinadas preguntas. Una simulación del universo entero sería mucho más exigente. Tendría que representar materia, campos, espacio, tiempo y quizá cada proceso relacionado con una mente consciente. Aunque también podría ahorrar recursos. Tal vez no necesitaría calcular todo con igual precisión, sino únicamente aquello que puede influir en los observadores incluidos dentro del sistema. Esta posibilidad recuerda a los videojuegos, donde las regiones lejanas se cargan cuando el jugador se aproxima. Pero usar esa comparación no demuestra que la naturaleza funcione igual. La sospecha de una realidad engañosa es mucho más antigua que las computadoras. Filósofos de distintas épocas preguntaron si nuestros sentidos muestran el mundo tal como realmente es. En la alegoría de la caverna de Platón, unos prisioneros confunden sombras con toda la realidad. La historia plantea que nuestra experiencia podría revelar solo una capa limitada. Siglos después, René Descartes imaginó un engañador capaz de manipular todas nuestras percepciones. Su objetivo no era describir una computadora, sino buscar una certeza imposible de falsificar. En el pensamiento moderno apareció el cerebro conectado a una máquina, recibiendo señales idénticas a las del mundo. Si todo coincidiera, ¿cómo distinguiríamos ambos escenarios desde nuestra experiencia? La hipótesis de la simulación actualiza esas dudas utilizando tecnología. Ya no pregunta únicamente si somos engañados, sino si la realidad completa podría ser una construcción computacional coherente. El argumento más famoso fue presentado por el filósofo Nick Bostrom. Importante, no afirmó haber encontrado evidencia directa ni calculó simplemente que la probabilidad fuera del 50%. Su razonamiento adopta la forma de un trilema. Según Bostrom, al menos una de tres posibilidades generales debería ser verdadera si aceptamos determinadas suposiciones sobre tecnología y conciencia. La primera posibilidad dice que casi todas las civilizaciones comparables a la humanidad desaparecen antes de alcanzar una etapa capaz de ejecutar enormes simulaciones de sus antepasados. Podrían destruirse mediante guerras, colapsos ambientales, tecnologías mal controladas o acontecimientos naturales. En ese caso, las simulaciones conscientes serían demasiado escasas para volver probable nuestra presencia dentro de una. La segunda posibilidad dice que algunas civilizaciones sí alcanzan esa capacidad, pero casi ninguna decide utilizarla para crear grandes cantidades de mundos poblados por seres conscientes. Tal vez consideren esas simulaciones inmorales, demasiado costosas o innecesarias. Quizá existan leyes estrictas o simplemente pierdan todo interés en recrear vidas humanas antiguas. La tercera posibilidad aparece cuando rechazamos las anteriores. Muchas civilizaciones sobreviven y producen cantidades enormes de simulaciones. Entonces, habría muchísimas más mentes simuladas que mentes biológicas originales. Si todas esas mentes tuvieran experiencias indistinguibles, un observador que no supiera su origen tendría razones estadísticas para pensar que pertenece al grupo mucho más numeroso. El argumento no concluye directamente que estamos simulados. Concluye que debemos aceptar al menos una opción: extinción tecnológica temprana, desinterés casi universal o predominio de observadores simulados. Por eso, decir que la ciencia cree que vivimos en una simulación resulta exagerado.
Es una posibilidad discutida por filósofos y algunos físicos, no una conclusión del consenso científico. El trilema depende de varias premisas discutibles. Una de ellas es que una civilización avanzada podría disponer de recursos suficientes para simular mentes conscientes en cantidades gigantescas. Otra es la independencia del sustrato, la idea de que la conciencia puede surgir de la organización correcta de información aunque no esté construida con neuronas biológicas. No sabemos si eso es verdad. Las computadoras imitan conversaciones, movimientos y decisiones, pero todavía ignoramos qué condiciones físicas producen una experiencia subjetiva real. Una copia digital del cerebro podría comportarse exactamente como una persona. Aún así, queda abierta la pregunta más difícil: ¿sentiría algo o sería una imitación sin experiencia interna? El argumento también supone que resulta válido contarnos como observadores escogidos al azar entre una clase enorme de mentes parecidas. Esa forma de razonamiento antrópico genera debates profundos. No es evidente qué observadores deben incluirse: ¿solo humanos? ¿Animales conscientes? ¿Inteligencias artificiales? ¿Copias breves? Cambiar la población de referencia puede transformar por completo las probabilidades. Además, no conocemos la frecuencia de civilizaciones tecnológicas. Solo tenemos un ejemplo confirmado: la humanidad. Extrapolar nuestro futuro hacia todo el cosmos contiene una enorme incertidumbre. Quienes apoyan la idea señalan el rápido avance informático. En pocas décadas pasamos de gráficos simples a mundos virtuales con millones de personajes, físicas complejas y entornos compartidos. Pero esa tendencia no puede prolongarse automáticamente para siempre. Los procesadores enfrentan límites de energía, fabricación, calor, comunicación y corrección de errores que podrían frenar cualquier crecimiento. Una civilización muy avanzada podría usar computación cuántica, estructuras del tamaño de planetas o fuentes energéticas estelares. Incluso así, no sabemos si eso bastaría para recrear un universo. También existe una diferencia entre simular cada partícula y simular únicamente experiencias convincentes. Un mundo centrado en pocos observadores podría requerir mucho menos cálculo que un cosmos completo. Esta variante plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto del universo necesita existir con detalle cuando nadie lo observa? La física cuántica suele aparecer aquí, aunque frecuentemente se interpreta mal. En mecánica cuántica, medir no significa que una conciencia humana mire algo. Significa que un sistema interactúa físicamente con otro y deja información accesible en el entorno. Por eso, el comportamiento cuántico no prueba que la realidad se renderice al ser observada. La teoría funciona sin introducir a un programador que active cada objeto cuando lo miramos. Otro supuesto indicio es que la naturaleza parece cuantizada. Algunas magnitudes cambian en unidades discretas, como ciertos niveles de energía, y eso recuerda a los valores digitales. Sin embargo, discreto no significa computado. Una teoría física puede contener cantidades cuantizadas por su propia estructura matemática sin necesitar píxeles, código ni una máquina exterior. También se menciona la longitud de Planck como si fuera el tamaño de un píxel cósmico. En realidad, indica una escala donde nuestras teorías actuales probablemente dejan de ser suficientes. No se ha demostrado que el espacio esté compuesto por celdas del tamaño de Planck. Distintas teorías de gravedad cuántica proponen estructuras diferentes y todavía carecemos de confirmación experimental. La velocidad de la luz también es comparada con un límite de procesamiento, pero dentro de la relatividad representa una propiedad geométrica fundamental del espacio-tiempo, no una señal informática. Que un videojuego tenga velocidad máxima no significa que toda velocidad máxima del universo revele programación. Las semejanzas superficiales pueden inspirar ideas, pero no funcionan como pruebas. Otro argumento popular afirma que las matemáticas describen demasiado bien el universo. Las leyes físicas pueden expresarse con ecuaciones elegantes, como si alguien hubiera escrito un motor matemático. Pero quizá las matemáticas funcionan porque seleccionamos conceptos capaces de ordenar patrones. También es posible que cualquier universo estable necesite regularidades para permitir observadores que formulen preguntas. Las constantes físicas parecen estar ajustadas para permitir estrellas, química y vida. Algunos interpretan ese ajuste como configuración deliberada, pero existen explicaciones alternativas, incluido el razonamiento antrópico. Si hubiera muchos universos con valores distintos, solo surgirían observadores en aquellos compatibles con estructuras complejas. Esa selección no demuestra un diseñador ni una computadora detrás de nuestro cosmos. Las coincidencias, los déjà vu y los llamados fallos de la realidad tampoco cuentan como evidencia científica. La memoria humana reconstruye experiencias y detecta patrones, incluso cuando son accidentales. Un error dentro de una simulación tendría que observarse de manera reproducible.
medirse con instrumentos y descartar explicaciones neurológicas, psicológicas, físicas o fraudulentas antes de considerarlo algo extraordinario. Los videos extraños, objetos que desaparecen o personas aparentemente idénticas pueden ser sorprendentes, pero una anécdota confusa no permite identificar la causa, y menos aún deducir una simulación universal. La ciencia necesita predicciones arriesgadas. Una hipótesis gana fuerza cuando anticipa un resultado específico que otras explicaciones no esperan y cuando ese resultado aparece repetidamente en experimentos independientes. El problema es que la hipótesis general puede adaptarse a cualquier observación. Si encontramos continuidad, los simuladores eligieron continuidad. Si encontramos discreción, eligieron una cuadrícula. Así evita quedar refutada. Una versión tan flexible se aproxima más a la metafísica que a una teoría física comprobable. Puede ser coherente e interesante, pero no necesariamente produce experimentos capaces de decidir. Aún así, algunos investigadores estudiaron versiones concretas. En lugar de preguntar por cualquier simulación imaginable, supusieron una simulación numérica construida sobre una cuadrícula espacial semejante a las usadas en física. Una cuadrícula introduce direcciones preferentes y una resolución finita, a energías extremas. Esas características podrían producir pequeñas desviaciones respecto de la simetría rotacional esperada por nuestras teorías. En 2012, Silas Bean, Zohar Dawoodi y Martin Savage analizaron consecuencias posibles para rayos cósmicos de energía ultra alta si el universo estuviera calculado mediante una red cúbica. Su trabajo no descubrió una simulación, estableció restricciones hipotéticas y propuso buscar patrones direccionales que, bajo aquel modelo específico, podrían revelar una estructura discreta subyacente. Pero incluso encontrar una cuadrícula no demostraría automáticamente programadores. Podría indicar que el espacio-tiempo posee una estructura fundamental natural, sin existir una computadora fuera del universo. Y si no aparece ninguna cuadrícula, tampoco queda descartada toda simulación. Los creadores podrían emplear otro método, una resolución mucho mayor o leyes sin una red cúbica detectable. Esta asimetría muestra la dificultad principal. Podemos poner límites a modelos particulares, pero una inteligencia arbitrariamente avanzada siempre podría diseñar un sistema que oculte sus rastros. Algunos proponen buscar límites de energía, fallos de simetría, ruido fundamental o simplificaciones sospechosas. Cada señal necesitaría primero una predicción cuantitativa derivada de un modelo claramente definido. Sin esa predicción, cualquier anomalía se convierte en una historia construida después del descubrimiento. La ciencia exige saber de antemano qué observar, dónde medirlo y qué resultado contaría como fracaso. También se relaciona la hipótesis con el principio holográfico, según el cual cierta información de un volumen puede describirse mediante grados de libertad asociados a una frontera. El principio holográfico surge de investigaciones sobre gravedad, agujeros negros y teoría cuántica. No afirma que vivamos dentro de una pantalla ni constituye evidencia de un universo programado. Las conexiones entre gravedad y corrección cuántica de errores también resultan fascinantes. Algunas formulaciones matemáticas se parecen a códigos que protegen información frente a pérdidas o perturbaciones. Pero una semejanza con técnicas informáticas no implica que alguien haya escrito el código. Las mismas matemáticas pueden describir sistemas naturales y herramientas creadas por nosotros. Podríamos imaginar señales intencionales, un mensaje escondido en constantes físicas, patrones imposibles en el fondo cósmico o instrucciones dentro de alguna ley. El desafío sería demostrar que no surgieron por azar, selección estadística, errores de medición o procesos naturales todavía desconocidos. Una prueba seria debería anunciar sus criterios antes de analizar los datos, utilizar muestras independientes y repetirse con instrumentos distintos. De otro modo, nuestros sesgos encontrarían mensajes en el ruido, especialmente cuando examinamos millones de números, imágenes y coincidencias posibles. ¿Y si los simuladores aparecieran directamente? Una entidad poderosa también podría ser un extraterrestre, una inteligencia artificial interna o un fenómeno desconocido. Mostrar capacidades extraordinarias no bastaría para demostrar que procede de un nivel exterior y que controla toda nuestra realidad. Para demostrarlo tendría que aportar información inaccesible desde nuestro universo, anticipar resultados precisos y realizar intervenciones incompatibles con las leyes conocidas. Además, laboratorios independientes deberían verificar esos efectos públicamente, descartando fraude, errores y cualquier explicación física alternativa. Acceder al supuesto código fuente sería más convincente, pero habría que comprobar que realmente controla nuestra realidad. Una frontera donde el espacio termine, se repita o cambie de reglas también ayudaría, aunque una estructura cosmológica natural
podría producir señales parecidas. Actualmente no tenemos nada semejante. Existen argumentos filosóficos, analogías tecnológicas y propuestas para restringir modelos concretos, pero ninguna observación aceptada demuestra que el universo sea una simulación ni identifica una computadora, un programador o un nivel exterior. Ausencia de prueba no significa imposibilidad. Muchas ideas científicas comenzaron sin confirmación, pero progresaron porque generaron predicciones concretas y se arriesgaron a quedar descartadas. La hipótesis de la simulación todavía no ha alcanzado ese punto en su forma más general. Puede acomodar casi cualquier universo imaginable, porque los supuestos programadores podrían elegir las leyes, ocultar evidencias, modificar recuerdos o impedir experimentos concluyentes. Esa flexibilidad la protege frente a la refutación, pero también reduce mucho su capacidad explicativa y científica. Cuando una explicación justifica tanto un resultado como su contrario, pierde poder predictivo. Si encontramos continuidad, los creadores eligieron continuidad. Si encontramos una cuadrícula, eligieron discreción. Así, cualquier descubrimiento puede reinterpretarse después como parte del supuesto diseño. Introducir simuladores tampoco elimina el misterio del origen. Solo lo desplaza hacia otro nivel. ¿En qué realidad existen? ¿De dónde surgieron sus leyes? ¿Y cómo obtuvieron los recursos necesarios? Una respuesta completa tendría que explicar también el mundo que contiene a los creadores. Podría haber simulaciones dentro de simulaciones formando una cadena enorme. Sin embargo, parece necesario algún nivel base o una estructura cuya existencia no dependa de otra computadora anterior. La hipótesis, por sí sola, no explica qué sostiene finalmente toda esa cadena. También existe un problema energético. Simular cada detalle de un universo tan complejo podría requerir cantidades inmensas de información y procesamiento, pero no podemos calcular el costo sin conocer el hardware externo, sus leyes físicas, ni qué partes del cosmos se representarían realmente. Una simulación centrada en pocos observadores sería mucho más barata que reproducir cada galaxia con precisión microscópica. Además, unas pocas ecuaciones pueden generar estructuras extremadamente complejas. El costo podría depender más de ejecutar reglas eficientes que de almacenar cada átomo por separado. Una computadora externa tampoco tendría que correr nuestra historia a la misma velocidad. Podría tardar siglos exteriores en calcular un segundo interno, detener el sistema y reanudarlo después. Nosotros no notaríamos la pausa porque todos los relojes y cerebros quedarían congelados juntos. Estas posibilidades muestran la dificultad del problema. Cada límite aparente puede responderse imaginando tecnología externa más poderosa, mejor compresión o métodos desconocidos. Cuantas más libertades concedemos a los simuladores, menos observaciones quedan capaces de diferenciar la hipótesis de una realidad no simulada. El debate depende también de qué llamamos realidad. Si nuestras experiencias, relaciones y decisiones ocurren dentro de reglas estables, serían reales para nosotros aunque su soporte último estuviera fuera. Artificial no significa necesariamente falso, insignificante o carente de consecuencias. Una montaña simulada no sería una montaña del mundo exterior, pero seguiría siendo una montaña dentro del nuestro. Del mismo modo, descubrir una simulación no volvería inútiles nuestras vidas. El sufrimiento, el bienestar, la responsabilidad y los vínculos continuarían afectando a seres conscientes. También seguiríamos necesitando ciencia. Saber que un videojuego fue programado no revela automáticamente todas sus estrategias, mapas y acontecimientos. Del mismo modo, conocer un nivel exterior no reemplazaría el estudio de las regularidades internas que permiten predecir y comprender nuestro entorno. ¿Podríamos comunicarnos con los simuladores? Algunas personas sugieren comportarnos de manera interesante para atraer su atención. No existe evidencia de que haya observadores externos ni de que respondan. Intentar provocar señales facilitaría interpretar cualquier coincidencia como una contestación. Una civilización futura podría crear simulaciones de antepasados y volver más plausible una premisa de Bostrom. Pero construir mundos virtuales no demostraría que nosotros pertenecemos a uno. Todavía faltaría mostrar conciencia genuina, gran escala y una decisión frecuente de ejecutar esos mundos. La conciencia es una pieza central. Si dependiera necesariamente de propiedades biológicas especiales, una computadora podría producir personajes convincentes sin generar experiencia interna. Entonces contar esas copias como observadores sería un error, y el argumento estadístico perdería gran parte de su fuerza. La ética también podría cambiar el cálculo. Sociedades avanzadas quizá prohibirían crear sufrimiento consciente y ejecutarían únicamente modelos sin habitantes reales. Si casi nadie produce mentes simuladas, estas no superarían en número a los observadores originales, aunque la tecnología estuviera disponible.
Tampoco conocemos la probabilidad previa de vivir en una simulación. Asignar porcentajes exactos sin datos sobre civilizaciones, conciencia, computación futura y motivaciones produce una precisión aparente. Cambiar una sola suposición puede transformar radicalmente el resultado del cálculo. Para avanzar, necesitaríamos una teoría bien definida que especificara el tipo de soporte, sus limitaciones computacionales y las señales observables esperadas. Preguntar por cualquier simulación imaginable es demasiado amplio. La ciencia solo puede evaluar modelos concretos con consecuencias concretas. O esta teoría debería predecir algo nuevo antes de medirlo, una ruptura de simetría, una escala máxima, un patrón direccional o una desviación numérica que no se desprenda de las teorías rivales. Una anomalía explicada únicamente después tendría mucho menos valor. Después, el resultado tendría que repetirse en distintos laboratorios, con instrumentos diferentes y análisis previamente establecidos. Una sola medición extraña, desaparecida tras recalibrar un detector, no sería una ventana hacia la realidad exterior ni una prueba de programación. La hipótesis también tendría que explicar mejor los datos que una nueva ley natural. Detectar espacio discreto demostraría discreción, no necesariamente simulación. Para llegar a esa conclusión haría falta evidencia adicional de procesamiento, diseño o intervención procedente de fuera del universo. Sería extraordinario recibir información verificable sobre hechos inaccesibles desde nuestro nivel, junto con intervenciones controladas mediante instrucciones públicas. Incluso entonces, habría que comparar dimensiones adicionales, tecnología avanzada y otras explicaciones antes de concluir que existen simuladores. Toda ciencia parte de observaciones internas al universo. No podemos salir físicamente del sistema, mirarlo desde fuera y compararlo con una supuesta realidad base. Esa limitación no invalida la investigación, pero marca una frontera profunda para cualquier prueba definitiva. Quizá exista una simulación perfecta imposible de detectar por definición. Si reproduce exactamente todas las leyes, conserva cada historia y bloquea el contacto exterior, produciría las mismas observaciones que una realidad base. Ningún experimento interno podría separar ambos escenarios. Dos hipótesis que generan exactamente todos los mismos resultados son empíricamente indistinguibles. La ciencia puede describir y predecir lo observado, pero no elegir entre explicaciones que jamás divergen en ninguna medición posible. El problema se volvería filosófico, no experimental. Entonces, ¿estamos viviendo dentro de una simulación? La respuesta honesta es que no lo sabemos. La idea es lógicamente posible bajo ciertos supuestos, pero no contamos con evidencia directa, una probabilidad confiable, ni una prueba capaz de abarcar todas sus versiones. Lo razonable es conservar la curiosidad sin convertir analogías en certezas. Los píxeles, la velocidad de la luz, la cuantización, la física cuántica, las matemáticas y los déjà vu pueden inspirar comparaciones, pero ninguno demuestra por sí mismo que exista un programador. El argumento de Bostrom sigue siendo valioso porque organiza tres posibilidades sobre nuestro futuro. La mayoría de las civilizaciones desaparece temprano, casi ninguna crea simulaciones conscientes o los observadores artificiales terminan superando ampliamente en número a los originales. Cada opción plantea preguntas importantes sobre riesgos tecnológicos, ética digital, límites del crecimiento y naturaleza de la mente. Incluso si la hipótesis fuera falsa, investigar esas cuestiones podría orientar decisiones humanas muy reales sobre inteligencia artificial y creación de seres conscientes. El tema también recuerda que sentir certeza no garantiza conocer el nivel último de la realidad. Nuestros sentidos evolucionaron para sobrevivir, mientras la ciencia amplía esa visión mediante instrumentos, matemáticas, predicciones y comprobaciones compartidas entre investigadores independientes. Una demostración convincente necesitaría conectar varios elementos: un mecanismo computacional definido, limitaciones detectables, predicciones exclusivas, acceso verificable a información exterior y confirmaciones repetidas. Cuantas menos alternativas naturales pudieran explicar el conjunto, más fuerte sería el caso. Tal vez algún día encontremos una firma inequívoca, una frontera computacional o un mensaje imposible de explicar mediante procesos naturales. Pero hasta que ocurra, afirmar que vivimos simulados va mucho más allá de lo permitido por los datos disponibles. El verdadero valor de la pregunta quizá no sea entregarnos una respuesta espectacular, sino enseñarnos a distinguir posibilidad, probabilidad, evidencia y prueba. Una idea capaz de explicarlo todo puede resultar fascinante y al mismo tiempo no explicar científicamente nada. Hoy podemos decir que la simulación es un experimento mental poderoso, no un hecho demostrado. Nos obliga a pensar en conciencia, tecnología y conocimiento,
pero la realidad que medimos continúa comportándose según leyes que investigamos desde dentro. Cuestionar la realidad es fascinante. Hacerlo con rigor es todavía mejor. Suscríbete para seguir explorando los grandes misterios de la ciencia sin confundir una hipótesis sorprendente con una conclusión demostrada.